¿Unipolar o mundo bipolar? Muy bien. La bipolaridad. ¿Qué implica la bipolaridad? Bueno, como su nombre lo dice, aunque no estamos en físico-química, dos polos. Profe, ¿dos polos? Sí, dos polos, dos superpotencias que luchan por establecer zonas de influencia. Ahora bien, ¿me puede decir cuál fue esa otra superpotencia que hizo temblar a los Estados Unidos por más o menos medio siglo? Correcto, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Analice cada palabra. Unión de Repúblicas, o sea, era un macroestado. La Unión Soviética fue un macroestado. ¿Cuántas repúblicas finalmente conformaron la Unión Soviética? A ver quién tiene buena memoria. Múltiplo de 5 ya, con eso ya creo que le dije bastante. Múltiplo de 5. ¿Cuántas repúblicas fueron? Claro, de esas repúblicas, la más importante fue Rusia. Muy bien, José Antonio. No se olviden, ¿ah? 15 repúblicas. De las 15, la más extensa, la más poblada, la más conocida, se llamó ¿cómo? Ya lo dije hace un momento. Rusia. Entonces, hasta 1991, que se disuelve la URSS, mucha gente confundía Unión Soviética con Rusia. Es más, muchos lo usaban como sinónimo. Pregunto yo, ¿conoce usted alguna persona que haya usado los términos Rusia o Unión Soviética como sinónimos? ¿Se ha percatado que hay gente que ha usado ambos como sinónimos? Me imagino que sí. Y no fue lo mismo, jóvenes. Es como equiparar Inglaterra con Reino Unido. A ver, les pregunto, un ejemplo actual. ¿Es lo mismo Reino Unido que Inglaterra? No es lo mismo. ¿Quién contiene a quién? Esa es la relación. Todo parte. ¿El Reino Unido contiene a Inglaterra o Inglaterra contiene al Reino Unido? Y la respuesta es que el Reino Unido contiene a Inglaterra, también a Escocia, país de Gales e Irlanda del Norte. Correcto, Fabián. Reino Unido contiene Inglaterra. En realidad el Reino Unido está formado por 4 reinos, ¿ya? Por 4 países. Inglaterra es el más conocido, pero también están Escocia, país de Gales e Irlanda del Norte. Bueno, la Unión Soviética fue un macroestado compuesto por 15 repúblicas. Siguiente pregunta. Y en estas 15 repúblicas, ¿qué sistema económico se estableció? ¿Capitalismo o socialismo, jóvenes? En la Unión Soviética, ¿qué sistema se aplicó? El sistema socialista de economía planificada. De ahí la S, la primera S de URSS es socialistas, Unión de Repúblicas Socialistas. Y los que tienen buena memoria, lo vimos hace 2 semanas, soviético o soviética, ¿procede de qué palabra? Procede de soviet. ¿Qué fueron los soviets? A ver, los que recuerdan la Revolución Rusa. En vísperas de la Revolución de Octubre de 1917, ¿qué fueron los soviets? Parcialmente correcto, José Antonio. Consejos de obreros, pero correcto, gracias Junior por complementar, pero también de campesinos, obreros y campesinos fundamentalmente. Esos fueron los soviets. Bueno, jóvenes, hemos desentrañado para que es que hay mucha gente que solamente recuerda las siglas, la URSS, y se olvida que URSS significa pues Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si está al tanto de lo que estoy explicando, ¿en qué año desapareció la URSS? Lo dije hace solamente 4 minutos. Correcto.
un 26 de diciembre, prácticamente fines de año, de 1991, desapareció ese estado. Aunque hay mucha gente que lo invoca, ¿no? ¿Recuerda usted cómo era la bandera de la URSS? ¿De qué color era la bandera de la URSS? Correcto, bandera roja. ¿Tenía algún símbolo? Sí, en la parte superior izquierda de la bandera, con colores dorados o amarillos, ¿qué aparecía? Aparecían dos instrumentos, dos herramientas. ¿Sospecha usted por qué la hoz? ¿Quiénes usan la hoz para cortar la mala hierba? Los campesinos. Ajá, claro, los campesinos. ¿Y el martillo es más usado por quiénes? En las fábricas, especialmente de acero. Los obreros. Ahora entiende la simbología, pues, ¿no? Hoz y martillo es una simbología que hace referencia a esa unión, a los soviets, a los consejos de obreros y campesinos. Bueno, jóvenes, ese país ya no existe. Sin embargo, los temores de muchas personas en diferentes partes del planeta, incluido el Perú, creen que todavía existe ese fantasma, ¿no? Ahí, usted ha visto en la campaña electoral, no al comunismo, ¿no? Bueno, jóvenes, el comunismo más ortodoxo que alguna vez se haya aplicado se fue con la Unión Soviética. Y jóvenes, si estamos 2021, ¿cuánto tiempo ha pasado de la disolución de la URSS? ¿Exactamente cuántos años, jóvenes? 30 años. 30 años que ese estado ya desapareció. Sin embargo, repito, hay gente que todavía lo invoca, ¿no? Muy bien. Ahora sí, prosigamos con la segunda diapositiva. Tema 17, desde la Guerra Fría hasta la Guerra de Afganistán. Primero, identificar a los actores. Guerra Fría, periodo comprendido entre 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, y 1991, disolución de la URSS. Tenemos aquí el bloque capitalista, conformado por tiene como superpotencia a los Estados Unidos, alianzas militares. Bueno, Estados Unidos forma alianzas militares con sus aliados, conocida como OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, creada 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, Estados Unidos va a colaborar con los aliados en programas de reconstrucción. El más importante fue el Plan Marshall, que comprendió o consistió en la recuperación económica de Europa Occidental. Pero jóvenes, no hay lonche gratis. ¿Cuál cree usted que va a ser la principal razón por la cual los Estados Unidos deciden apoyar a la reconstrucción de la golpeada Europa Occidental? O sea, nos referimos a Francia, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Austria, la Alemania que estaba controlado por los aliados. ¿Cuál cree, Italia misma? ¿Cuál cree usted que fue la razón fundamental para apoyar a esos países? ¿Un espíritu cristiano? Obviamente que no. Correcto. José Antonio ha ido al grano. Para evitar la expansión del comunismo. Y usted dirá, profe, ¿pero por qué habla de expansión del comunismo si antes de iniciada la Segunda Guerra Mundial solamente existía en el mundo un país comunista, la Unión Soviética? Ya, pero recuerde, la batalla de Stalingrado finalmente, ¿por quién fue ganada? ¿Por los soviéticos o por los alemanes, jóvenes? La famosa batalla de Stalingrado.
uno de los momentos más importantes de la llamada guerra, la Gran Guerra Patria, fue ganada finalmente por los soviéticos. ¿Y los soviéticos se contentaron en derrotar a los alemanes en su propio territorio? Porque recuerde, si decimos batalla de Stalingrado es porque los nazis llegaron hasta el corazón de la Unión Soviética. Y ahí, en territorio soviético, son derrotados. Pero una vez derrotados en territorio ruso, soviético, ¿cuál será el siguiente paso del Ejército Rojo? ¿Simplemente contentarse con ganarle a los alemanes en su propio territorio? No. Jóvenes, ¿cuál es la respuesta a una ofensiva? Es como preguntarle, ¿qué viene después de una acción? Una reacción. ¿Qué viene después de una ofensiva? ¿Qué será lo opuesto a una ofensiva, jóvenes? Correcto, una contraofensiva, un contraataque. ¿Quiénes realizarán el contraataque? Los soviéticos. Y van a hacer retroceder a los alemanes. Al punto que el Ejército Rojo se va a poner como meta no solamente expulsar a los alemanes de la URSS, sino de una buena vez invadir Alemania, llegar a la capital Berlín y tomar, atrapar a qué personaje. ¿Cuál cree usted que será, luego de millones de muertos dados por la Unión Soviética, su principal venganza? Correcto. Muy bien, José Antonio. Llegar hasta el búnker de Hitler en Berlín. Pregunta, ¿el Ejército Rojo finalmente entró a Alemania? Por supuesto. Pero yo les hago nuevamente una pregunta. ¿Alemania y la URSS tienen frontera directa? Es como preguntarnos, a nivel sudamericano, ¿Perú y Venezuela tienen frontera directa? ¿Son vecinos Perú y Venezuela? ¿Qué dicen? Claro, en el caso de Sudamérica, entre Venezuela y Perú, por ejemplo, hay países como Ecuador y Colombia. Ya. Entre Alemania y la URSS, por ejemplo, está Polonia. Y por la parte sur, Checoslovaquia. Entre Italia, aliada de Alemania, y la Unión Soviética, eso es más al sur, están Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia. En otras palabras, jóvenes, estamos hablando de países de Europa, ¿qué? ¿Occidental u oriental? Cuando digo Polonia, cuando digo Hungría, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, Checoslovaquia, que ya no existe. Estamos hablando de qué parte de Europa, jóvenes, ¿occidental u oriental? Correcto, es Europa oriental. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, para llegar a Alemania o sus aliados, pero principalmente Alemania, los soviéticos tienen primero que entrar a territorio de esos países que he mencionado. Y lo van a hacer. Ahora aplica el sentido común, jóvenes. Una vez que los soviéticos liberan esos países, porque los liberan, habían nazis ahí controlando el territorio. Una vez que los soviéticos liberan esos países, los liberará para que estos mismos habitantes polacos, húngaros, checoslovacos, en elecciones libres, decidan quiénes serán sus gobernantes y qué sistema económico es el que tienen que tener. ¿Cree usted que el Ejército Rojo va a hacer todo ese trabajo de liberar países gratis? Porque caigamos en algo. Los soviéticos liberan esos países, es verdad. Es bueno, es bueno. ¿Sí? Que te liberen de los nazis es positivo. Pero viene la contraparte.
Jóvenes, de nuevo, no hay lonche gratis. No es amor al chancho, sino a los chicharrones. Una vez que los soviéticos liberan esos países, los van a colocar en su órbita de influencia, como si la Unión Soviética fuese Júpiter. Estos países van a ser sus ¿qué? En astronomía, ¿cómo le llamamos a los cuerpos que orbitan en torno a un planeta? Satélites. Muy bien. Satélites. Polonia va a ser un satélite de la Unión Soviética. Checoslovaquia, Hungría. Jóvenes, para que lo entienda de manera más sencilla, los soviéticos le van a dar el poder en esos países a los comunistas, correcto, a los comunistas que decidan, por ejemplo, seguir las acciones dictadas desde Moscú. No van a ser países totalmente soberanos, van a ser como colonias de la Unión Soviética. ¿Y por qué la Unión Soviética hace eso? Porque alguien diría, profesor, ¿no sería mejor entonces que la Unión Soviética, si es una unión de repúblicas, absorba a Polonia y Polonia sea una república más? ¿No sería eso más inteligente? Como hizo con Ucrania, porque Ucrania era parte de la URSS. Por eso hay que diferenciar. Una cosa son las repúblicas que están dentro de la URSS y otras cosas son los países que están por fuera, pero son aliados. No sé si me está entendiendo. A ver, si me está entendiendo. ¿Ucrania es un satélite o es una república de la URSS? Ahora Ucrania es libre, pero en los tiempos de la Guerra Fría, ¿Ucrania era un país satélite o era una república dentro de la URSS? ¿Qué dice? Ya, respondo yo entonces. Era una república dentro de la URSS, una de las 15. O sea, la Unión Soviética estaba formada por 15 repúblicas. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, Armenia, Kirguistán, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán, Estonia, Letonia, Lituania, Turkmenistán. No sé si llegué a 15, pero bueno, esas son las 15 repúblicas. Esa es la URSS. Por fuera de la URSS, ¿qué tenemos? Otras repúblicas, pero repúblicas ¿qué? ¿Países qué? Ya lo dije. Son aliados de la Unión Soviética. ¿Qué término le hemos aplicado? ¿Países qué? Países satélites. ¿Correcto? ¿Quiénes son satélites por fuera de la URSS? Polonia, Bielorrusia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria, Rumanía. En esos países gobierna el Partido Comunista respectivo, pero que obedece al Partido Comunista de la Unión Soviética. De nuevo, aplica el sentido común. ¿Por qué la URSS ha hecho eso? Si se percata, ¿son o no esos países una especie de escudo para la Unión Soviética? Si son sus aliados, ¿serán o no una especie de escudo? Por supuesto, la Unión Soviética decide tener como vecinos a países también comunistas para que les sirvan de escudo. En otras palabras, para que no le pase lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, donde rápidamente los alemanes de Polonia pasaron a la URSS. Los soviéticos más o menos avisoran que lo que se viene después de la Segunda Guerra Mundial es una posible guerra con los Estados Unidos y sus aliados. Entonces, si va a haber una guerra, lo que sería la Tercera Guerra Mundial, inclusive nuclear, al menos hay que tener al enemigo a buena distancia. Esa fue la función de los satélites, ser escudo de la URSS. Ay, muchos están preguntando de repente todavía, profesor, ¿y por qué se llamó Guerra Fría? ¿Sabe por qué?
porque nunca se enfrentaron de forma directa. Guerra Fría. Si nunca se enfrentaron en forma directa, podemos entonces confirmar o afirmar que no hubo en este periodo ninguna guerra. Durante el periodo llamado Guerra Fría, ¿hubo conflictos bélicos? ¿Qué dice? Durante el periodo llamado Guerra Fría, ¿hubo conflictos bélicos? Y la respuesta es sí, sí hubo conflictos bélicos. ¿Conflicto bélico directo entre la URSS y Estados Unidos? No. Profe, entonces, ¿dónde? En terceros. A ver, hágame una lista de terceros países a nivel del mundo donde se enfrentaron indirectamente la URSS y Estados Unidos. Por ejemplo, Corea, Vietnam, Afganistán, Cuba, Turquía, entre los más conocidos. Correcto, me ha hecho recordar, Jean-Pierre, que en los años 80 también, tiene razón, a finales de la Guerra Fría, el conflicto entre Irán e Irak. Y aquí viene, jóvenes, lo contradictorio de muchas cosas. Irán versus Irak. Jóvenes, ¿Irán recibió apoyo de cuál de las dos superpotencias? En la guerra Irán-Irak. ¿Irán recibió apoyo de quién? Irán. Irán recibió apoyo de la Unión Soviética. Irán, con N, recibió apoyo de la Unión Soviética. Sí, algo extraño, ¿no? Profe, no tiene lógica. Si Irán es un país fundamentalista, donde el ayatollah creó finalmente un Estado, una república islámica, y la Unión Soviética se basa en el marxismo-leninismo, y el marxismo-leninismo, entre otras cosas, se basa en el ateísmo. ¿Cómo un Estado ateo como la Unión Soviética pudo aliarse con un Estado confesional como Irán? Jóvenes, en la guerra y el amor dicen todo vale, ¿no? Bueno, aquí se ve una paradoja. Increíble, ¿no? Ya. Y dígame, ¿qué queda? ¿Irak recibió apoyo de quién? ¿Irak recibió apoyo de quién? De Estados Unidos. Y en los 80, ¿quién presidía Irak? No sé si le suena un personaje. Saddam, Irak. En los 80, Saddam Hussein, aliado de Estados Unidos contra los iraníes. Eso es en los 80. Hay fotos, jóvenes, hay fotos donde se ve pues a importantes funcionarios estadounidenses estrechar la mano del dictador iraquí, porque era aliado, enemigo común. Pero, ¿qué pasó en 1990-91? El aliado se rebeló contra Estados Unidos y Saddam Hussein, de haber sido uno de los principales colaboradores de Estados Unidos en Medio Oriente, pasó a ser su enemigo número uno. Estamos hablando de inicios de los años 90. ¿Cómo es, no? Sí, sí, jóvenes, la política suele ser así. No solamente la política local, sino también la internacional. Ah, y alguien me había... Ah, tenemos aquí una pregunta de José Antonio, profesor. ¿Y Osama Bin Laden? Bueno, yo pensaba dejarlo para el final, pero de una vez. Otro lugar donde pelearon estadounidenses y soviéticos indirectamente fue Afganistán. ¿Le suena ese país? Afganistán. Por supuesto, es un país que hasta ahora vive una guerra civil. Es terrible. Bueno, en 1979, escuche bien,
1979, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 40 años. En el 79, una guerrilla marxista de orientación soviética, prosoviética, toma el poder en Afganistán. Pregunto yo, si un grupo de comunistas afganos hacen una especie de revolución y toman el poder, ¿eso será bien visto por quién? ¿Por la URSS o por los Estados Unidos? Una revolución de ese tipo, ¿por quién será bien vista? Por la URSS. Por la URSS. ¿Y a quién será mal vista? La llegada al poder de marxistas comunistas será mal vista por Estados Unidos. Ya, sencillo, creo que ya se dio cuenta. Entonces, como llegan al poder comunistas mediante el uso de la violencia, lo primero que va a hacer Estados Unidos es apoyar a los iraquíes anticomunistas para que retomen el poder. Esa va a ser, jóvenes, esa va a ser la reacción de Estados Unidos. Evitar por todos los medios que Afganistán caiga en manos del comunismo. Pero aquí hablamos del comunismo verdadero, no la tontería que han dicho aquí en segunda vuelta, que el Perú va a caer en manos del comunismo y otro tipo de sandeces. Acá estamos hablando de cosas serias. Acá sí, es correcto. Afganistán está a punto de caer en manos del comunismo. Estamos en Guerra Fría, jóvenes. 79. La Unión Soviética es una superpotencia todavía. Bueno, jóvenes, Estados Unidos ya metió mano en Afganistán. La pregunta es, ¿la URSS qué hará? ¿Se quedará de brazos cruzados o también intervendrá? ¿Qué cree usted? A ver, esto es como un juego de ajedrez. ¿Cuál será la reacción de la Unión Soviética? También interviene, también mete mano, pero de manera más directa. ¿Por qué? Porque hasta aquí, jóvenes, cuando yo digo que Estados Unidos se mete en Afganistán, lo hace con dinero, con preparación militar. No manda soldados, jóvenes. Esa es la diferencia. Los estadounidenses no mandan soldados a Afganistán. ¿Y sabe por qué principalmente Estados Unidos no manda soldados? Porque todavía estaba fresco el trauma de haber perdido ¿dónde? Recuerda, estamos en los años 70. Habían pasado solamente 4 años de su derrota en Vietnam, donde Estados Unidos llegó a llevar casi 300,000 soldados, jóvenes. 300,000 soldados. Y tuvieron que retirarse. Lección aprendida. Y perdieron encima, pues. Lección aprendida por los gringos. Quedaron traumatizados de Vietnam. O sea, decir Vietnam en Estados Unidos en los 70 era para generar, pues, no sé, un tipo de... una embolia, una epilepsia. Palabra prohibida, Vietnam. Por esa razón, los estadounidenses aprenden y dicen, no, ya no podemos mandar soldados. Pero en Afganistán hay personas que están dispuestas a todo para evitar que el comunismo ateo tome el poder. Hay que buscarlos y darles apoyo. Ahí viene, jóvenes. A ver, fácil, ¿ah? Dígame un personaje que centralizó la ayuda por parte de Estados Unidos a esta guerrilla anticomunista en Afganistán. Ahí está la respuesta a la pregunta de José Antonio. ¿Sospechan de quién? Ya. Ese personaje se llamó Osama Bin Laden. Sí, jóvenes. Osama Bin Laden en los 80 fue aliado de los Estados Unidos en contra de los soviéticos. Es más, la famosa revista Time,
No cualquiera sale en la carátula del... ¿Quién no quisiera salir en la carátula de la revista Time? En una de las carátulas de los 80 de la famosa revista, no aparece la cara de Osama Bin Laden, pero aparece su ejército. ¿Quiénes? Los mujahidines. Y el título de la carátula fue Los Guerreros de la Libertad. O sea, la revista Time le rendía homenaje a estos patriotas, según ellos, que estaban combatiendo el comunismo en Afganistán. Todo aquel que combate el comunismo tiene la bendición de Estados Unidos y su apoyo. La gran pregunta es, ¿cree usted que Osama Bin Laden gastó todo el dinero dado por Estados Unidos contra los soviéticos? ¿Qué cree? Sea mal pensado. Todo el dinero fue usado para la guerra contra los soviéticos. No. Algo quedó, ¿no? Y especialmente, jóvenes, la preparación militar. Bueno, jóvenes, eso fue en los 80. ¿Qué pasó 13, 14, 15 años después? Un 11 de septiembre del 2001. 11 de septiembre del 2001. El atentado a las Torres Gemelas. Pregunta, ¿quién fue el autor intelectual del atentado contra Estados Unidos? Osama Bin Laden. Cría cuervos. Y bueno, usted sabe cómo termina esa frase, ¿no? Cría cuervos. Si gusta, la completa. Sí, jóvenes, todo eso es Guerra Fría. Aunque claro, el atentado del 11 de septiembre, por cronología, escapa a la Guerra Fría, pero el origen tiene que ver con la Guerra Fría. Sigamos, jóvenes, mejor. Ven, ahí hay una caricatura, mire, de la época. Están los misiles de ambos lados. El plan Marshall fue la recuperación de Europa Occidental para evitar que caiga en mano el comunismo. El plan Dodge fue la reconstrucción del Japón. Y el Pacto de Bagdad, una alianza con una facción de países árabes. No, aquí Estados Unidos lo que busca es contar con reservas de petróleo. Bloque comunista. Superpotencia, la Unión Soviética. Y lo mismo, la Unión Soviética también aplicó planes de reconstrucción. Por ejemplo, a sus aliados de Europa Oriental los ayudó con el plan Molotov. En tanto que otra ayuda fue el Comecon. ¿Qué fue el Comecon? Fue el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que fomentó las relaciones comerciales entre los estados socialistas de todo el mundo. Sí, Estados Unidos creó la OTAN, la URSS y sus satélites crearon el Pacto de Varsovia como respuesta a la OTAN en 1955. El Pacto de Varsovia también se disolvió cuando cayó la URSS. Jefe de Estado, Stalin. A la muerte de este, asume Khrushchev, luego Brezhnev y finalmente Gorbachev. Etapas de la Guerra Fría. Podemos identificar 3 etapas. Primera Guerra Fría, tensión bipolar, desde 1947, desde de la crisis de Berlín a la Guerra de Corea. O sea, de 1947 hasta 1953. Luego viene un periodo de distensión llamada coexistencia pacífica, que va desde la desestalinización, o sea, desmontar lo que había hecho Stalin, hasta la guerra de Vietnam. Y la Segunda Guerra Fría es cuando se recrudece el conflicto, desde 1977 hasta 1991, es decir, desde la invasión soviética hasta la invasión soviética a Afganistán hasta la desintegración. Algunas imágenes, bueno, caricaturas jóvenes, el tío Sam y a la derecha el oso comunista, el oso soviético. Abajo, una cita cumbre entre 2 mandatarios,
A la izquierda, Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin. Y a la derecha, a ver, si tiene muy buena vista, ¿cuál es el apellido del presidente estadounidense que aparece ahí hablando con Khrushchev? Y uno de los puntos que están tratando es sobre Cuba. Claro, es, sería pues un sacrilegio que usted, persona tan culta, no identifique. Ese es John F. Kennedy, ¿no? John F. Kennedy. Bueno, usted sabe el triste final de Kennedy, ¿no? Fue asesinado por un francotirador. Hasta ahora, jóvenes, es un misterio el móvil del asesinato. Hay un montón de especulaciones. Será un expediente X eso siempre. Prosigamos. Bien, jóvenes, la Revolución China. Causas: dominación imperialista europea y japonesa, explotación de la masa campesina, decadencia de la dinastía Qing. Recuerde que China hasta inicio del siglo XX era dominada por emperadores todavía. Atraso económico, privilegio de una nobleza terrateniente, o sea, en otras palabras, China era prácticamente un país feudal. Influencia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Ahí tenemos una imagen de Mao. Etapas de la Revolución China. La primera es una etapa nacionalista. En 1912, Sun Yat-sen, el verdadero padre de la República de China, funda el Partido Nacionalista e instala la República China. Ojo, República China. Todavía no es República Popular. Lo popular ya es una connotación marxista. En 1927 le sucede a Sun Yat-sen Chiang Kai-shek. Si Sun Yat-sen era moderado, Chiang Kai-shek va a ser más militarista y más de tendencia de derecha, aliado de Estados Unidos, y se enfrenta a los comunistas liderados por Mao en una guerra civil. Esta guerra civil es interrumpida en 1937. ¿Por qué, profesor? Porque Japón comienza su expansión por el Asia-Pacífico. Y una de las víctimas de esta expansión va a ser justamente China. Japón invade China. Ante la invasión japonesa, los chinos comunistas y los chinos nacionalistas deciden darse una tregua, porque el enemigo común es Japón. Derrotados los japoneses, reinician la guerra civil. Dígame usted si eso que he explicado hace un momento no pinta de cuerpo entero a ambos personajes, tanto a Mao como a Chiang Kai-shek. Ante el enemigo común, deciden darse una tregua y cada uno luchar contra el invasor. Interesante, ¿no? Si eso hubiese ocurrido en el Perú, ¿usted cree que hubiese ocurrido ello? Yo lo dudo. Basta ver la escena política nacional del momento. Yo la verdad que lo dudo. Yo me imagino que si el Perú estuviese en una guerra interna, guerra civil, es tanto el odio entre los que ante un invasor, una de las partes se aliaría con el extranjero para pulverizar al otro grupo de peruanos. No sé si usted piensa lo mismo. Yo, por lo que veo hasta ahora, yo creo que eso pasaría. Pero bueno, aquí no ocurrió eso. Ninguno de los dos grupos se alió con los japoneses. Ninguno de los dos, ¿eh? Cuando Japón es derrotado, como usted en el colegio, ¿recuerda? Chócala para la salida. Bueno, derrotado Japón, reinician su guerra. Y en ese reinicio de guerra, jóvenes, ¿quiénes salen victoriosos? Los comunistas liderados por Mao.
Etapas. La etapa socialista. Chiang Kai-shek fue derrotado por Mao Zedong, instalando Mao Zedong la República Popular de China. Note el término popular. Los nacionalistas se refugian en Taiwán, fundando otra China, con apoyo de Estados Unidos. Lo que va a hacer Mao en el poder es replicar al inicio lo que hizo la Unión Soviética. Es más, va a recibir bastante apoyo técnico por parte de técnicos soviéticos. Las medidas de Mao permitieron desarrollar un régimen socialista. Copia los planes quinquenales, realiza el gran salto hacia adelante para industrializar la economía y en los 60 desarrolla la llamada revolución cultural. Otro proceso que hay que mencionar, la descolonización de África y Asia. Jóvenes, dígame usted, ¿quién fue el enemigo, el monstruo a derrotar durante la Segunda Guerra Mundial? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿a quién había que derrotar? ¿El monstruo fue Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial? Había que derrotar a Alemania, al nazismo, a Hitler. Porque una victoria de Alemania, jóvenes, implicaba la libertad de los pueblos. Yo le pregunto, ¿una victoria de Hitler hubiese implicado la libertad de los diferentes pueblos del mundo? ¿Se da cuenta? O sea, Alemania, el enemigo, representa justamente el colonialismo, representa la esclavitud, representa el racismo, los campos de concentración, la pérdida de libertad. Usted dirá, profe, ¿y por qué nos menciona ello? Porque, jóvenes, ¿quiénes luchan contra los alemanes? Por ejemplo, Francia e Inglaterra. Si me está siguiendo en el razonamiento, Francia e Inglaterra luchan en contra o a favor de la libertad, entonces. Francia e Inglaterra luchan a favor o en contra de la democracia. A favor, muy bien, creo que se están dando cuenta. Francia e Inglaterra enarbolan, izan las banderas de la libertad y la democracia. ¿Sí? Contra los alemanes. Ya. Ganaron la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Pero ahora nos preguntamos, ¿y ustedes, ingleses y franceses, que se han llenado la boca hablando de democracia, de libertad, de autonomía, de independencia, cómo es posible que tengan colonias en África y en Asia? ¿No es eso hipocresía? Bueno, hice una pregunta al aire. ¿Usted qué opina? ¿Cuál será la reacción en los territorios colonizados por Inglaterra? Imagínense usted. Ustedes, por ejemplo, a ver, se me ocurre... ya, mira. Usted es un habitante de Nigeria. Y Nigeria es colonia de Inglaterra, del Reino Unido. Muy bien. Y escucha a los ingleses hablar de democracia. Y usted mira a su país y dice, pero qué extraño. Los ingleses hablan de democracia y no nos permiten a nosotros tener independencia o autonomía. ¿No es eso un doble discurso? Repito. ¿Qué opina usted? Claro, como dice Jean-Pierre en forma sutil, en forma elegante, quedan pues como circenses, ¿no? Claro, quedan así. Jóvenes, este doble discurso y la debilidad de Inglaterra y Francia van a propiciar que sus colonias comiencen a independizarse, especialmente en África. A eso le llamamos proceso de descolonización. A ver, veamos cuáles fueron las más importantes. Causas: surgimiento de movimientos nacionalistas, debilitamiento de las potencias coloniales, interés de las nuevas potencias, Estados Unidos y la URSS,
por extender sus zonas de influencia. Claro, a Estados Unidos y les convenía que estas colonias se liberasen. A ver, los más importantes. India se independizó del Imperio Británico bajo la dirección de Gandhi. Gandhi es el que está a la izquierda o a la derecha, jóvenes. El que está a la... ¿Quién es Gandhi? El Mahatma Gandhi, el padre de la India. Es el que está a la derecha. Mis respetos para aquella persona que nos diga, ¿y quién está a la izquierda? Al mismo nivel de Gandhi. Porque Gandhi es el más conocido. Ya, yo lo escribo, ¿ya? El que está a la izquierda es el otro padre de la India. Fueron dos. Nehru. Claro, aquellos que vieron la película documental de Gandhi pueden recordar el papel del otro, de Nehru. La diferencia era religiosa. Gandhi era hinduista. Nehru era musulmán. La India tiene de los dos pueblos, principalmente hinduistas. La India se libera del Reino Unido, pero una vez liberado, ocurren problemas. Los hinduistas, que eran mayoría, comienzan a masacrar a los musulmanes. Y los musulmanes, para evitar ser masacrados, fundan su propia república. Por eso es que después aparece Pakistán. Sigamos. Ese fue el caso de la India. Indonesia alcanzó su independencia de los Países Bajos, liderado por Sukarno, quien aparece en la imagen, que formó los llamados países no alineados. En Argelia, la tierra de los padres de Zinedine Zidane, fue una colonia que se libera de Francia. El Frente de Liberación Nacional para Argelia derrotó al ejército francés. El acuerdo de paz estableció en Evian. Así Argelia alcanzó su independencia. Egipto fue liderada por Abdel Gamal Nasser. Su gobierno nacionalizó el canal de Suez, generando la reacción militar de Francia, Inglaterra e Israel. Este conflicto formó parte de la guerra entre árabes e israelíes. Otro aspecto de la Guerra Fría, la división de Alemania, fue acordada en la conferencia de Potsdam, cuando todavía no culminaba la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, ¿qué se decidió? Establecer dos repúblicas, una capitalista y la otra socialista. La capitalista, obviamente, bajo influencia de Estados Unidos y sus aliados, capital Bonn, sería la República Federal Alemana o la RFA. Alcanzó un gran poderío en tecnología de punta, el llamado milagro alemán, financiada con el Plan Marshall, para frenar un posible avance comunista. La otra, la RDA, la República Democrática Alemana, capital Berlín, adoptó el socialismo soviético. En la década de los 60, ante la fuga de ciudadanos de la RFA, ¿no?, de la RDA a la RFA, Nikita Khrushchev, presidente de la URSS, ordenó la construcción del muro de Berlín, el muro de la vergüenza. Ahí usted puede ver el mapa de la evolución. Primero, Alemania divide en 4 zonas. Luego, las zonas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia formaron de verde la RFA. Y la de rojo, bajo influencia soviética, la RDA, la República Democrática Alemana. Finalmente, jóvenes, en 1990 se da la reunificación, que es lo que vemos ahora. El milagro japonés, ya lo expliqué, a través del plan Dodge. La industria automotriz fue la principal beneficiada. Otra guerra de la Guerra Fría, la primera de todas, la Guerra de Corea. Gracias a la conferencia de Potsdam, Corea fue dividida en dos. Corea del Norte, de influencia soviética, y Corea del Sur, de influencia estadounidense. En 1950, Corea del Norte intentó unificar la península con respaldo de China comunista.
Corea del Sur, con apoyo de Estados Unidos, luchó para evitar la expansión. Finalmente, jóvenes, nunca se firmó un tratado de paz. O sea, formalmente, las dos Coreas siguen en guerra. Lo que se firmó fue un armisticio, el armisticio de Panmunjom, que dividió Corea en torno al paralelo 38. Es una de las fronteras más militarizadas. Todos los días, centinelas de ambos países se apuntan en torno a la línea divisoria. La Revolución Cubana. Causas de la Revolución Cubana. La dictadura y corrupción del Fulgencio Batista, apoyado por Estados Unidos. El bajo nivel económico y el atraso de la población. Etapas. Ante el fracaso al asalto del cuartel, ya Fidel Castro fue desterrado a México, donde posteriormente se une Ernesto Che Guevara. Ambos ingresan a Cuba y luchan en Sierra Maestra. Fidel Castro formó el movimiento guerrillero 26 de julio con apoyo campesinos. Tras 3 años, casi 3 años de conflictos con las fuerzas de Batista, los barbudos, como se hacían llamar, Castro, Che Guevara y Camilo Cienfuegos, principales líderes, entran a La Habana. Batista escapa y la guerrilla toma el poder. Ahora, debo decirle que la guerrilla que toma el poder en Cuba al inicio no era marxista, no tenía apoyo soviético, era nacionalista. El nuevo gobierno vence a los anticastristas, que con apoyo estadounidense intentaron retomar la isla. Esto generó que finalmente Cuba formase una alianza con la Unión Soviética. Con este accionar estallaría, años después, la crisis de los misiles, que ese fue el punto más álgido de la Guerra Fría. Guerra de Vietnam, tenemos ahí las causas: influencia del socialismo, la liberación nacional a través de la formación de guerrillas y el antiimperialismo. Una de las fotos más crudas de la Guerra de Vietnam. Si usted ve, por ejemplo, ahí a la niña desnuda, es porque la ropita que le envolvía prácticamente se desintegró, producto del napalm que los aviones estadounidenses lanzaban hacia las aldeas de la zona. Recuerde, el napalm no es otra cosa sino que gasolina gelatinizada ardiendo en el aire. ¿Usted se imagina eso? Guerra de Vietnam. Ya para terminar, jóvenes, Estados Unidos buscó evitar el avance del comunismo y proteger sus intereses en el sudeste asiático. ¿Ah? Debido a ello, el gobierno norvietnamita comenzó a apoyar al Vietcong, un frente de liberación en Vietnam del Sur. Esta guerrilla desarrolló sus ataques teniendo como punto principal Saigón, capital de Vietnam. El incidente Tonkin fue un pretexto utilizado por Estados Unidos para intervenir en la guerra. Finalmente, en 1973, las tropas estadounidenses no deciden retirarse, ¿no?, a través de la Paz de París. 3 años después, se unifican los dos Vietnams y se forma la República Socialista de Vietnam. Y lo último, lo bueno es que sobre Afganistán ya lo había explicado al inicio, gracias a sus preguntas. Y bueno, ya saben, ¿no? Ah, pero lo que no les dije fue lo siguiente. Y con esto termino. Jóvenes, entonces, había dejado yo la explicación en que Osama Bin Laden había centralizado la ayuda estadounidense contra los soviéticos. Los soviéticos sí mandaron tropas. La pregunta es, ¿lograron las tropas soviéticas mantener el régimen comunista en Afganistán? ¿Sí o no? Y con eso terminamos la clase. ¿Las tropas soviéticas que invaden Afganistán lograron el triunfo? No, fueron derrotados por esos guerrilleros musulmanes, los mujahidines. Para muchos, Afganistán fue el Vietnam de la Unión Soviética y el comienzo de su final. ¿Saben por qué? Porque la Unión Soviética gastó bastante dinero. Ya para los 80 va a quedar maltrecha. Sería esta una de las causas también de la crisis de la Unión Soviética
a finales de los 80. Bien, jóvenes, vamos a usar la grabación. Vamos a primero a dejar de compartir.